Antes de que la historia comience, por favor escriban en la sección de comentarios desde qué comunidades autónomas o regiones están escuchando este relato. No olviden darle me gusta y suscribirse para que el canal Secretos de Pareja pueda seguir creciendo y ofreciendo historias aún más fascinantes. Aquella noche se convirtió en la más larga y tortuosa en la vida de Leocadia. Como una esposa abnegada y de profundos valores católicos tradicionales, siempre intentaba apoyar a su marido en cualquier circunstancia. Ella misma había planchado el traje a medida de su esposo en su piso de Madrid, asegurándose de que Pelayo luciera impecable ante todos sus colegas. La gala empresarial para celebrar los éxitos de la firma de Pelayo se celebraba en la espectacular galería de cristal del Palacio de Cibeles, con la asistencia de 200 invitados exclusivos. El sonido de la música clásica en vivo acompañaba los pasos de los asistentes, quienes intercambiaban sonrisas y conversaciones cordiales. Leocadia estaba sentada en silencio en un rincón. Llevaba un vestido oscuro, sumamente recatado, y un elegante mantón de Manila bordado que cubría sus hombros con pulcritud, reflejo de sus férreas convicciones y su modestia. Su mirada no se apartaba de la figura de su marido, que estaba de pie en el centro de la multitud. Pelayo reía a carcajadas con una copa de vino de La Rioja en la mano, recibiendo elogios de los altos directivos por haber alcanzado un codiciado puesto ejecutivo en el Paseo de la Castellana. Leocadia solo podía esbozar una leve sonrisa al ver a su marido tan pletórico. Sin embargo, en el fondo de su corazón, ella sabía perfectamente quién había elaborado todos los planes de negocios que habían llevado a Pelayo a la cima del éxito. Leocadia había sacrificado muchísimas cosas por él. Poseía una inteligencia privilegiada para diseñar estrategias empresariales en el mercado europeo, pero había decidido ocultar su talento. Cada noche, cuando Pelayo dormía profundamente, Leocadia se sentaba frente a su ordenador portátil para redactar balances, hacer análisis del mercado ibérico y teclear los borradores de los proyectos que, a la mañana siguiente, Pelayo llevaría a la oficina haciéndolos pasar por ideas propias. Leocadia hacía todo aquello motivada por el amor y la devoción matrimonial. Creía firmemente ante los ojos de Dios que el éxito de su marido era la felicidad de su hogar, pero el trato de Pelayo había empezado a cambiar últimamente. Cuanto más alto era su cargo, más arrogante se volvía. Pelayo había comenzado a menospreciar a Leocadia con frecuencia, tratándola como a una simple ama de casa que no entendía la dureza del mundo corporativo. Los pensamientos de Leocadia se desvanecieron cuando una mujer se acercó a ella. Era Zoraida, una compañera de trabajo de Pelayo que siempre había mostrado una actitud hostil hacia Leocadia. Zoraida la miró de arriba abajo con evidente desdén. «Qué lástima de verte sentada aquí sola, Leocadia. Mientras tu marido brilla ahí en el centro, tú pareces una forastera que se ha equivocado de lugar. Este recinto está lleno de personas con másteres en las mejores escuelas de negocios y un papel vital en el IBEX 35. Seguro que te sientes muy aburrida porque no entiendes nada de lo que hablamos», dijo Zoraida con tono sarcástico. Leocadia mantuvo la calma y no respondió a las provocaciones de Zoraida. No quería causar ningún revuelo en la noche más importante de su marido. Solo bajó la cabeza, esperando que la mujer se marchara pronto. No obstante, el silencio de Leocadia envalentonó aún más a Zoraida. Soltó una risita y se alejó para unirse de nuevo al grupo de Pelayo. Desde la distancia, Leocadia pudo ver cómo Zoraida le susurraba algo al oído a Pelayo, y luego ambos reían juntos mientras miraban de reojo hacia su rincón. Un dolor punzante le atravesó el pecho, pero Leocadia lo soportó con todas sus fuerzas. Se convenció a sí misma de que solo tenía que aguantar un par de horas más hasta que terminara el evento. De repente, el maestro de ceremonias pidió la atención de todos los presentes. El momento culminante estaba a punto de comenzar. Pelayo fue llamado al escenario principal para pronunciar un discurso por sus extraordinarios logros de ese trimestre. Los aplausos y vítores resonaron bajo la inmensa bóveda de cristal. Pelayo subió los escalones rebosante de confianza, tomó el micrófono y empezó a soltar frases rimbombantes sobre el esfuerzo, la visión de futuro y la perseverancia. Todos escuchaban con admiración. Pelayo estaba saboreando su momento de gloria. Pero lo que sucedió a continuación era algo que nadie podía haber imaginado, y mucho menos Leocadia. En mitad de su discurso, Pelayo señaló repentinamente hacia el rincón donde ella estaba sentada. Un potente foco de luz iluminó de inmediato a Leocadia, cegándola y dejándola desconcertada. Las miradas de los 200 invitados se clavaron en ella. Pelayo sonrió con malicia, una sonrisa que hizo que el corazón de Leocadia latiera desbocado. Pelayo bajó del escenario, caminó hacia Leocadia y la agarró del brazo con brusquedad. Ella intentó resistirse, pero la fuerza de su marido era abrumadora. Pelayo la arrastró hasta subirla al escenario, frente a 400 ojos que los miraban llenos de intriga. «Señoras y señores, todos ustedes saben que detrás de un gran hombre
hay una gran mujer. Pero seamos sinceros, no todas las mujeres valen lo mismo. Miren a la mujer que tengo a mi lado, proclamó Pelayo en voz alta, rompiendo el silencio. Leocadia agachó la cabeza, con los ojos a punto de llenarse de lágrimas. No sabía qué estaba tramando su marido, pero su instinto le gritaba que era algo terrible. Ella es mi esposa. ¿Pero qué hace todos los días? Solo cocinar el cocido, barrer la casa y lavar la ropa. No sabe absolutamente nada de los grandes negocios que manejamos en la Castellana. No ha aportado ni un ápice a mi éxito de esta noche. De hecho, a veces siento que es un lastre que me impide volar más alto, exclamó Pelayo de nuevo, esta vez con un tono profundamente humillante. Algunos invitados empezaron a reír al escuchar las palabras de Pelayo. Zoraida, que estaba en primera fila, era la que reía con más ganas. Leocadia sintió que el mundo se le venía abajo. El hombre al que había ayudado con toda su energía y su intelecto, el hombre al que había servido con devoción cristiana, estaba destrozando su dignidad frente a cientos de personas. Las lágrimas empezaron a resbalar por las mejillas de Leocadia. Pero Pelayo aún no había terminado. Acercó el micrófono a sus labios. Esta noche, para celebrar mi éxito, quiero proponer un pequeño juego. Subasto a esta esposa inútil por 10 míseros euros. ¿Quién la quiere para fregar los platos en su casa?, gritó Pelayo mientras reía a carcajadas. La risa estalló en todo el salón. Cientos de invitados se burlaron de Leocadia. El sonido de sus carcajadas retumbaba como truenos en sus oídos. Se sentía despreciable, inútil y pisoteada. Nadie en toda la sala salió en su defensa. Todos parecían disfrutar de la humillación y el sufrimiento que estaba padeciendo. Pelayo la miró con satisfacción, sintiéndose tan poderoso que creía poder hacer lo que le viniera en gana. Sin embargo, en medio de aquel doloroso estruendo de burlas, una voz profunda y serena cortó de tajo el bullicio. No fue un grito, pero de alguna manera logró silenciar toda la galería de cristal. Yo pagaré 3 millones de euros. Las risas cesaron de golpe. Un silencio sepulcral reptó por cada rincón del palacio. Pelayo, que hasta entonces reía con ganas, se quedó congelado. Buscó el origen de la voz. En el extremo opuesto del salón, un hombre alto, vestido con un traje de sastre impecable y que emanaba una autoridad imponente, estaba de pie. El hombre miraba fijamente hacia el escenario con unos ojos penetrantes y letales. Aquel hombre avanzó lentamente, permitiendo que la luz revelara su rostro con claridad. Leocadia levantó la vista y lo miró. Se quedó estupefacta. Conocía ese rostro por la prensa económica nacional. Era Beltrán, el consejero delegado del gigantesco holding empresarial que acababa de absorber la firma donde trabajaba Pelayo. El rostro de Pelayo, antes lleno de soberbia, palideció hasta volverse del color de la cera. La mano con la que sostenía el micrófono comenzó a temblar violentamente al darse cuenta de quién había hablado. Los pasos de Beltrán resonaron firmes, rompiendo el mutismo absoluto que envolvía a los presentes. Ninguno de los 200 invitados se atrevía siquiera a respirar. Eran conscientes de que la figura que se dirigía al escenario era la máxima autoridad que tenía en sus manos el futuro laboral de todos ellos. Beltrán era un líder joven conocido por su mano de hierro, su brillantez estratégica y porque jamás bromeaba con sus palabras. Su sola presencia en aquella gala ya era una sorpresa mayúscula, y mucho más su intervención en el vergonzoso incidente provocado por Pelayo. Pelayo retrocedió un paso, cuando Beltrán subió las escaleras del escenario. Un sudor frío comenzó a brotar de su frente. Toda su arrogancia se evaporó, siendo reemplazada por un terror paralizante. Comprendió que había ido demasiado lejos, pero no entendía en absoluto por qué el gran jefe intervenía en su broma de mal gusto. Beltrán se plantó justo frente a Pelayo. Sin dirigirle ni una sola palabra al tembloroso ejecutivo, sacó de su maletín un documento oficial de bonificación corporativa y una pluma estilográfica de lujo. Firmó la cláusula de concesión con movimientos rápidos pero pausados. Al terminar, arrojó el contrato vinculante directamente al pecho de Pelayo. El documento revoloteó un instante en el aire antes de caer al suelo, junto a la punta de los zapatos de charol de Pelayo. Él bajó la mirada y sus ojos se abrieron de par en par. Era un contrato de bonificación por objetivos por valor de 3 millones de euros, una cifra astronómica y absurda para una simple burla. Coge ese dinero. A partir de este segundo, ella ya no es asunto tuyo, sentenció Beltrán con una voz tan fría que calaba hasta los huesos. Pelayo se quedó mudo. Abría y cerraba la boca sin emitir sonido alguno. Miraba a Beltrán y luego a Leocadia alternativamente. Mientras tanto, Beltrán apartó la vista de Pelayo y se centró en Leocadia, que seguía de pie, temblando, con el rastro de las lágrimas en sus mejillas. La feroz mirada de Beltrán se suavizó al ver a la mujer del mantón. Sin dudarlo, extendió su mano derecha.
Tomó a Leocadia por la muñeca con suavidad pero con firmeza, y tiró de ella para alejarla de Pelayo. Leocadia, aún aturdida y en estado de shock, solo pudo dejarse llevar por él. Bajó del escenario junto al magnate. La multitud de invitados que se agolpaba frente a ellos se apartó automáticamente, abriendo un pasillo para que ambos pudieran salir. Zoraida, que antes reía a mandíbula batiente, ahora parecía una estatua petrificada por el pánico. Inclinó la cabeza profundamente cuando Beltrán pasó por su lado. Nadie osó sostenerle la mirada. Beltrán sacó a Leocadia de aquel majestuoso edificio histórico. La fresca brisa nocturna de Madrid golpeó el rostro de Leocadia, aportando un poco de calma a su mente caótica. Frente a la puerta principal de la calle de Alcalá, un coche de alta gama de color oscuro aguardaba con el motor en marcha. Un guardaespaldas trajeado se apresuró a abrir la puerta trasera. Beltrán invitó a Leocadia a entrar primero antes de sentarse a su lado. La puerta se cerró y el lujoso vehículo se alejó lentamente de las inmediaciones de Cibeles, dejando atrás a Pelayo y los pedazos de su dignidad destruida. En el interior del amplio e insonorizado habitáculo, el ambiente era muy tenso. Leocadia estaba sentada rígidamente, estrujando el borde de su falda. Aún no lograba asimilar del todo lo que acababa de pasar. En una sola noche, había sido humillada ante cientos de personas, desechada por su propio marido de la forma más cruel, y luego rescatada por un multimillonario al que no conocía en persona. Se armó de valor y giró el rostro hacia Beltrán, quien estaba recostado relajadamente mirando por la ventanilla hacia el paseo del Prado. «¿Por qué ha hecho esto, señor?», preguntó Leocadia con la voz quebrada. «No poseo nada. Solo soy una esposa a la que su marido acaba de repudiar. ¿Por qué estaba dispuesto a desembolsar semejante fortuna?». Beltrán giró lentamente la cabeza para mirarla. No había rastro de lástima ni compasión en su rostro, sino una mirada analítica y decidida. «No te he comprado, Leocadia. Sácate esa idea denigrante de la cabeza», respondió él con serenidad. «Entonces, ¿para qué le dio ese dineral a Pelayo y me sacó de allí?», insistió ella, esta vez exigiendo una explicación. Beltrán enderezó su postura, abrió un pequeño compartimento cerca de su asiento y sacó una gruesa carpeta de cuero marrón. Se la entregó a Leocadia dejándola sobre su regazo. Ella miró la carpeta con recelo y la abrió despacio. Pasó página tras página y sus ojos se dilataron al ver el contenido. En su interior había copias de grandes proyectos urbanísticos, análisis de datos de la empresa, estrategias de expansión por el Mediterráneo y pequeñas notas a los márgenes que ella conocía a la perfección. Todo aquello era fruto de su propio intelecto durante los últimos 5 años. El trabajo que siempre le entregaba a Pelayo en la sombra. «Te saqué de allí porque conozco tu mayor secreto de este último lustro», Leocadia dijo Beltrán rompiendo el silencio del vehículo. Ella lo miró con total incredulidad. «¿Cómo ha conseguido todo esto?». «Pelayo siempre se aseguraba de borrar cualquier rastro de mi nombre en los informes. Antes de que mi consejo de administración aprobara la absorción de la empresa donde trabaja tu marido, ordené una auditoría exhaustiva. Leí todos los planes de negocio de Pelayo. Eran brillantes. Sin embargo, cuando lo entrevisté personalmente, su razonamiento era increíblemente superficial. Solo tenía labia, pero carecía de una comprensión real sobre lo que estaba presentando. Encargué a un equipo de seguridad corporativa que investigara sus movimientos y descubrí una verdad fascinante. Todos los documentos claves se enviaban desde el router de su chalet de madrugada. Mediante un rastreo informático más profundo, descubrí que el genio en la sombra eras tú, su propia esposa. Leocadia enmudeció. Todo el arduo trabajo que había ocultado celosamente para proteger la reputación de su marido había sido descubierto por el gran jefe. Tu marido es un necio que acaba de tirar un diamante a la basura para quedarse con una piedra vulgar. Subastó al cerebro de sus éxitos por 10 euros. Yo solo me aproveché de su estupidez. Esos 3 millones no son para comprarte como mercancía. Leocadia. Son el primer paso para arrancar su arrogancia de raíz, y te necesito a mi lado para terminar el trabajo», explicó Beltrán con una voz cargada de seguridad. Leocadia cerró la carpeta. Su corazón destrozado comenzó a llenarse de una sensación distinta. La explicación de Beltrán parecía despertar algo que llevaba años adormecido en su interior. La conciencia de que no era inútil, la certeza de que valía muchísimo, y la convicción de que merecía un trato mucho mejor que ser el hazmerreír público. El coche siguió avanzando por las avenidas iluminadas de la capital, llevándola hacia una nueva vida que alteraría su destino para siempre. En la penumbra del vehículo, el silencio abrigó a Leocadia. Su mente retrocedió 5 años en el tiempo. Recordó cada larga madrugada frente al monitor, cuadrando cifras y diseñando planes de marketing hasta que le escocían los ojos. Había hecho esos sacrificios de manera altruista, solo por ver la sonrisa de orgullo en el rostro de Pelayo.
Había asfixiado sus propias ambiciones y enterrado su sueño de ser una mujer independiente en el mundo corporativo, todo para que él pudiera alzarse victorioso en un entorno tan competitivo. Pero el pago que había recibido esa noche aniquiló cualquier resto de confianza y respeto que pudiera sentir hacia él. Ser avergonzada, vejada y vendida como chatarra ante decenas de testigos era una herida incurable. Beltrán permanecía callado, dándole tiempo a asimilar la revelación. Él sabía que derribar una lealtad construida durante años no era un proceso sencillo, pero también veía el enorme potencial oculto en ella. La determinación, el talento y la resistencia de esta mujer serían armas letales si se apuntaban en la dirección correcta. No iba a permitir que se desperdiciara semejante don por culpa de un hombre engreído que no sabía valorar a su cónyuge. Señor Beltrán lo llamó Leocadia, con una voz que ahora sonaba mucho más firme y segura. Sus lágrimas se habían secado, dejando tras de sí una mirada afilada y llena de resolución. ¿Qué es exactamente lo que quiere de mí? Ha dicho que quiere destruir la soberbia de Pelayo. Pero, ¿por qué necesita mi ayuda? Usted es el presidente de un gigante financiero. Podría despedirlo mañana mismo y hundir su carrera en un abrir y cerrar de ojos. Él giró la cabeza y esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa muy calculada. Despedirlo sería un castigo demasiado benévolo, Leocadia. Si me limito a echarlo, se marchará de mi empresa con una jugosa indemnización y buscará trabajo en otra parte. Seguirá creyéndose un genio y le contará mentiras a todo Madrid diciendo que yo lo eché porque me sentía amenazado por su talento. La gente como Pelayo nunca escarmienta si solo pierde un empleo. Tiene que perderlo absolutamente todo. Tiene que darse cuenta de lo insignificante que es cuando tú no estás detrás para sostenerlo. Quiero que su propia avaricia y su incompetencia lo hundan. Leocadia lo escuchaba con atención. Las palabras de Beltrán eran duras, pero tenían una lógica aplastante. Te ofrezco un acuerdo mutuamente beneficioso, continuó él, mirándola a los ojos. Ayúdame a desenmascarar la farsa de Pelayo formalmente ante todo el Consejo de Administración. Demuéstrales quién es el auténtico cerebro tras los números de su departamento. A cambio, te daré protección legal contra cualquier represalia que intente tomar. Y lo que es más importante, te otorgaré el puesto que por derecho te corresponde. Un cargo directivo de primer nivel. Ayúdame a sacar a la luz su podredumbre, y te garantizo que obtendrás la justicia que mereces. Ella se quedó en silencio unos segundos, apretando los puños sobre su regazo. Rememoró la risa despectiva de Pelayo, la mirada venenosa de Zoraida y los aplausos de quienes se burlaron de ella. El dolor de su pecho se transformó gradualmente en un fuego abrasador. Ya no podía permitirse ser la mujer sumisa que lloraba en una esquina. Tenía que resurgir y mostrarle al mundo, y en especial a Pelayo, quién era realmente. Leocadia respiró hondo, sostuvo la mirada de Beltrán con valentía y asintió con un gesto tajante. Acepto, dijo con rotundidad. Haré lo que sea necesario para recuperar mi dignidad y poner fin a todas las mentiras de Pelayo. Beltrán asintió satisfecho. El coche de lujo giró para adentrarse en las exclusivas y vigiladas calles de La Moraleja, dirigiéndose hacia una elegante mansión que Beltrán había dispuesto como refugio temporal y seguro para Leocadia. Aquella noche marcó el punto de inflexión que reescribiría su historia. A la mañana siguiente, el estado de ánimo de Pelayo era radicalmente opuesto al de su mujer. Se despertó en su cama con una euforia desmedida. No dedicó ni un solo pensamiento al paradero de Leocadia ni a cómo habría pasado la noche. Su única preocupación estaba centrada en el valioso trozo de papel que descansaba en la mesilla de noche, un cheque de 3 millones de euros, una cifra que lo hacía sentirse el rey del mundo. Ya visualizaba un chalet en la sierra, un deportivo alemán, y grandes inversiones que lo convertirían en un prohombre de los negocios. Zoraida lo había llamado a primera hora, elogiando su valentía de la noche anterior y fantaseando sobre un futuro juntos bañado en lujo. Vestido con su mejor traje, Pelayo entró pisando fuerte en la sucursal del Banco Santander, en pleno paseo de la Castellana. Pasó de largo la fila de clientes ordinarios y se dirigió directamente a la mesa de atención prioritaria. Una empleada lo recibió con una sonrisa profesional. Pelayo lanzó el contrato firmado sobre la mesa con gesto fanfarrón, exigiendo que se activara la línea de crédito ejecutiva vinculada a ese documento hacia su cuenta corriente. La empleada miró la cifra en el documento y luego a Pelayo con asombro. Pidió disculpas y se levantó para llamar al director de la sucursal, ya que una operación de ese calibre requería una autorización especial. Pelayo se recostó en la silla acolchada, cruzó las piernas con arrogancia y esperó, sintiéndose el amo del universo. Poco después, un hombre maduro, el director del banco, se acercó a Pelayo. Llevaba consigo el cheque y una gruesa carpeta de expedientes. Su semblante era grave, en claro contraste con la amplia sonrisa del ejecutivo. Buenos días, don Pelayo.
Hemos verificado este cheque, dijo el director, apoyando los documentos sobre la mesa. Perfecto. Pues transfiera de inmediato el total a mi cuenta personal. Tengo una agenda muy apretada hoy, lo interrumpió Pelayo con soberbia. Le ruego me disculpe, don Pelayo. Sin embargo, estos fondos están retenidos y no pueden ser abonados en ninguna cuenta personal, respondió el director con parsimonia. La sonrisa de Pelayo se borró al instante. ¿Cómo que retenidos? Ese cheque lleva la firma de Beltrán, el presidente del holding para el que trabajo. ¿Cree que no tiene fondos? ¿Acaso duda de la solvencia de mi jefe? En absoluto, señor. El capital existe y está respaldado. Pero este contrato está sujeto a unas cláusulas legales muy estrictas, amparadas en la Ley de Sociedades de Capital. Estos millones están condicionados a la entidad corporativa, no a su libre disposición, y tienen el estatus jurídico de aval de ejecución para el proyecto. Usted no tiene ninguna potestad para cobrar esta bonificación por adelantado ni para desviarla a su cuenta privada sin presentar los resultados auditados al departamento jurídico del señor Beltrán. Pelayo se quedó sin habla. Su corazón empezó a latir a toda velocidad mientras la realidad lo golpeaba. No se había llevado a casa un premio millonario, sino una vinculación contractual que no comprendía en absoluto. El pánico comenzó a nublar su mente, al comprender que el juego no había hecho más que empezar. Pelayo salió de la oficina bancaria tambaleándose. El cálido aire madrileño de la mañana le pareció de pronto helado. Tenía la cabeza hecha un lío, tratando de procesar la farragosa explicación del director. El dineral del que tanto había presumido, el que supuestamente lo iba a convertir en un magnate de la noche a la mañana, era un espejismo. El dinero estaba ahí, pero era intocable. Y lo que era peor, las menciones a avales y obligaciones corporativas le daban muy mala espina. Justo cuando iba a abrir la puerta de su coche en el aparcamiento, su teléfono sonó con estridencia. Era un número oculto. Con mano temblorosa, descolgó. Una voz masculina, muy formal y autoritaria, resonó en el auricular. El hombre se identificó como el director del equipo jurídico del holding de Beltrán. El pulso de Pelayo se aceleró aún más. Buenos días, don Pelayo. Le llamo para formalizar que usted aceptó anoche el aval de garantía de 3 millones de euros, dijo el abogado yendo al grano. Sí, lo tengo, pero en el banco me dicen que no puedo tocarlo. ¿Qué significa todo esto? Su jefe me lo entregó en público como un pago legítimo, protestó Pelayo alzando la voz para disimular su terror. Mantenga la calma. El señor Beltrán es un empresario que opera estrictamente bajo la legalidad española. El cheque que usted recogió es la garantía operativa para el proyecto Alborán, ese gran plan que usted mismo presentó ante el Consejo. Según la nueva normativa interna, cualquier director que acepte físicamente este aval acepta de manera vinculante las condiciones del contrato de ejecución. Tiene usted el plazo improrrogable de 1 mes para implementar el proyecto y alcanzar los márgenes de beneficio que usted mismo proyectó en su documento. Pelayo tragó saliva con gran dificultad. ¿Y qué ocurre si hay imprevistos logísticos o si se retrasa? Ese es el riesgo comercial que usted asumió al tomar el papel de manos de don Beltrán. Si en el plazo de 30 días fracasa en su objetivo, se considerará un incumplimiento grave de contrato. La penalización estipulada exige una indemnización de 100 veces el valor del aval, además de las acciones penales correspondientes por un delito de estafa según nuestro Código Penal. Tenemos su firma en la propuesta asumiendo la autoría. Que tenga un día productivo, don Pelayo. El reloj ya está corriendo. La llamada se cortó antes de que él pudiera articular una sílaba. Se quedó petrificado junto a la puerta del coche, incapaz de dar un paso. 100 veces 3 millones era una suma que jamás podría pagar en toda su vida, ni vendiendo sus órganos. La amenaza de ingresar en prisión por estafa se cernía sobre él como un monstruo sediento de sangre. Se metió de un salto en el vehículo y condujo temerariamente hacia su oficina. Al llegar a su despacho, echó la llave, encendió el ordenador y abrió todos los archivos del proyecto Alborán que había remitido a la junta directiva. Mientras leía página tras página, sintió que le iba a estallar la cabeza. El documento estaba plagado de complejos algoritmos financieros, balances del mercado ibérico y previsiones operativas que le resultaban incomprensibles. Las letras y números parecían jeroglíficos. Durante años, Pelayo solo se había dedicado a memorizar un par de párrafos clave redactados por su mujer para lucirse en las reuniones. No tenía ni la más remota idea de cómo poner en marcha aquel gigante empresarial. El cerebro detrás de esa obra maestra era Leocadia. Ella lo había creado todo. Ella entendía el flujo del negocio, y solo ella podía salvarlo del abismo. Pelayo se levantó de un salto. El pánico mutó en desesperación pura. Tenía que encontrar a Leocadia inmediatamente. Estaba convencido de que su esposa estaría por ahí llorando a moco tendido,
esperando que él fuera a recogerla y a pedirle perdón. En su delirio de grandeza, seguía creyendo que su sumisa mujer jamás se atrevería a desafiar una orden directa suya. Gracias a los contactos de un subordinado, Pelayo logró averiguar la dirección del lugar a donde el coche de Beltrán la había llevado la noche anterior. Condujo a toda velocidad hacia la ubicación señalada. Esperaba encontrar un pisito modesto o un refugio de mala muerte. Sin embargo, al llegar a La Moraleja, se topó con una imponente mansión rodeada de altos muros y jardines primorosamente cuidados. Aparcó de mala manera en la acera, se bajó del coche y corrió hacia la robusta verja de hierro forjado. «Leocadia, sal ahora mismo. Sé que estás ahí dentro», bramó Pelayo mientras golpeaba los barrotes enfurecido. «Tienes que venirte a casa ya y ponerte a trabajar en el proyecto. No me toques más las narices con tus rabietas infantiles». Sus gritos surtieron efecto. Una puerta peatonal contigua a la verja principal se abrió, pero no apareció la dócil ama de casa que él esperaba, sino 4 guardias de seguridad privada de Prosegur, enormes y vestidos con traje negro. Rápidamente formaron una barrera frente a Pelayo, impidiéndole dar un paso más. Él intentó empujarlos, pero uno de los guardias lo repelió sin el menor esfuerzo. Cuando Pelayo iba a soltar una retahíla de insultos, la pesada verja automática comenzó a abrirse lentamente. Su mirada se desvió hacia la figura que salía al porche de la mansión. Los ojos se le salieron de las órbitas. Contuvo el aliento al ver la estampa. Allí estaba Leocadia, la mujer a la que durante años solo había visto con ropas anchas y delantales desgastados. Ahora lucía espectacular. Llevaba un traje de chaqueta de corte impecable, seguramente de alguna boutique de la calle Serrano, que delineaba su figura y desprendía la autoridad de una alta ejecutiva. Su peinado y su maquillaje realzaban un rostro lleno de señorío. No quedaba ni un solo rastro de tristeza ni de lágrimas en ella, solo una mirada glacial, incisiva y rebosante de poder. Leocadia permaneció en lo alto de los escalones, observando a un Pelayo patético y desaliñado tras la verja. Semejante metamorfosis dejó a Pelayo mudo. Comprendió instintivamente que la mujer que tenía enfrente no era la sirvienta a la que podía mangonear con 4 gritos. La verdadera partida de ajedrez acababa de empezar. Pelayo seguía clavado en la acera. No parpadeaba. Se frotó los ojos, resistiéndose a creer lo que veía. La Leocadia sumisa, la de mirada gacha y siempre recluida en la cocina, ahora irradiaba una majestuosidad intimidante. La mujer que lo miraba con tanto hielo en los ojos parecía una titana inexpugnable. Los 4 vigilantes seguían haciendo de muro de contención. El viento de la mañana mecía los árboles de la urbanización, añadiendo más tensión al ambiente. Pelayo apretó los puños. Su ego de macho alfa se sentía pisoteado al ver a su esposa custodiada por los esbirros de su jefe. Intentó regular su respiración agitada, endureció el semblante y gritó rompiendo la calma del vecindario. «¿Qué te has creído que haces aquí, Leocadia? Déjate de juegos y haz las maletas. Nos vamos a casa ahora mismo. Tienes una cantidad brutal de trabajo pendiente para mi proyecto». «No me cabrees más con esta rabieta de niña pequeña», exigió con tono marcial, esperando que su tono de siempre acobardara a su esposa. Leocadia ni se inmutó. Bajó los escalones con una lentitud y una gracia deliberadas. Cada paso suyo era una bofetada al ego menguante de Pelayo. Se detuvo a una distancia prudencial, escudada tras sus guardias. Observó fijamente la cara de su marido, estudiando los rasgos del hombre al que tanto había amado y que ahora solo le producía una profunda repulsión. «Ya estoy en mi casa, Pelayo. No pienso volver jamás a la tuya, y mucho menos voy a mover un dedo por ese proyecto absurdo del que no tienes ni pajolera idea. A partir de hoy, vas a tener que exprimir tu propio cerebro para conservar el puestazo del que tanto presumes», contestó Leocadia con una voz plana, pero cortante como un bisturí, hiriéndolo en lo más hondo de su vanidad. Pelayo se quedó pasmado. En todos sus años de matrimonio, ella nunca se había atrevido a replicarle. Tragó saliva y decidió cambiar de táctica. Sabía que los gritos y las amenazas no iban a funcionar en esa situación. Relajó la cara, poniendo esa expresión de corderito degollado y falso arrepentimiento que también le funcionaba para embaucar a los inversores. «Leocadia, escúchame, por favor. Lo de anoche en el Palacio de Cibeles fue solo una broma pesada. Me dejé llevar por la presión del cargo. Ya sabes lo muchísimo que me esfuerzo por nuestro futuro. Te pido perdón si mis palabras te ofendieron. Te juro por lo más sagrado que no volverá a ocurrir. Pero ahora, échale una mano a tu marido. Sabes que me van a hundir en la miseria si ese proyecto fracasa. ¿De verdad eres capaz de ver cómo destruyen al hombre que amas? Sé una buena esposa y ayúdame. Solo esta vez suplicó Pelayo con voz melosa. Leocadia sonrió con ironía. No había calor en ese gesto, sino puro desprecio. Negó levemente con la cabeza,
sintiendo lástima por la bajeza moral del individuo que tenía delante. Pusiste precio a mi honor delante de cientos de personas y lo llamas broma pesada. Consideraste mi lealtad de 5 años como un lastre. Guárdate ese teatro para tus falsos amigos del palco del Bernabéu. Pelayo, para mí, esto se acabó en el mismo instante en que le pusiste un precio a mi dignidad, sentenció Leocadia. A continuación, hizo una señal a uno de los vigilantes, quien le entregó una carpeta oficial. Con paso firme, Leocadia se acercó un poco más a la verja y se la tendió a Pelayo a través de los barrotes. Toma, fírmalo hoy mismo, ordenó. Pelayo tomó los documentos con manos temblorosas. Al leer el encabezado de la primera página, los ojos casi se le salen de las órbitas. Era una demanda de divorcio contencioso. El corazón le dio un vuelco. Miró a Leocadia con rabia asesina. Sus sueños, su estatus, su libertad, todo pendía de un hilo. Y la única llave para salvarse, le estaba entregando los papeles del divorcio. Estás loca. Jamás firmaré esto. ¿Te crees que te puedes ir de rositas después de todo lo que te he dado? Sin mí no eres un cero a la izquierda. Solo eres una aprovechada que se esconde bajo las faldas de Beltrán, bramó Pelayo, al tiempo que hacía jirones la demanda y lanzaba los pedazos al aire. Los trozos de papel cayeron esparcidos por la acera. Leocadia no se sorprendió ante el exabrupto. Sabía que aquel cobarde reaccionaría así. Miró los papeles rotos y luego a él con pena. Esa era solo una copia. Puedes destrozar 1000 hojas si quieres, pero el proceso judicial seguirá su curso. Disfruta de la poca soberbia que te queda hoy, Pelayo, porque mañana lo habrás perdido absolutamente todo, dijo con frialdad. Sin darle tiempo a replicar, dio media vuelta y volvió al interior de la mansión. Los guardias cerraron la verja automática con estruendo. Pelayo se quedó solo en la calle, escupiendo maldiciones y jurando venganza, convencido de que iba a destruir a Leocadia y a demostrarle a todo el sector empresarial que él era un genio por derecho propio. A la mañana siguiente, la torre de oficinas del Paseo de la Castellana era un hervidero. Estaba programada una Junta General Extraordinaria del Consejo de Administración. Se requería la presencia de todos los directores de área, ya que el mismísimo presidente, Beltrán, iba a presentar a la persona que ocuparía el cargo de directora general operativa. Pelayo se ajustó el nudo de la corbata de seda frente al espejo del baño. Había pasado la noche en vela ensayando evasivas y excusas. Estaba convencido de que, si le pedían detalles del proyecto, su verborrea habitual le sacaría del apuro y volvería a engañar a los miembros del consejo. Mientras caminaba hacia la inmensa sala de juntas en la planta superior, se cruzó con Zoraida. Ella se acercó rápidamente con una sonrisa cómplice, visiblemente emocionada por la reunión. Estás arrebatador hoy, Pelayo. Seguro que te metes al consejo en el bolsillo con tu proyecto Alborán. Y sobre tu mujer de pueblo. Olvídate de ella. Jamás estuvo a la altura de un triunfador como tú, le susurró Zoraida mientras le colocaba bien las solapas de la americana. Pelayo sacó pecho, alimentando su ego con aquellos halagos que tanto necesitaba. Por supuesto, les voy a demostrar que soy el activo más rentable de este edificio. Entremos y dejémoslos con la boca abierta. Ambos entraron en la espectacular sala con vistas a la Sierra de Madrid. Docenas de altos ejecutivos ya estaban sentados alrededor de una larguísima mesa de caoba. El ambiente era solemne y tenso. En la cabecera, junto al asiento presidencial, había una butaca vacía destinada a la nueva dirección. Poco después de que Pelayo y Zoraida tomaran asiento, las dobles puertas del fondo se abrieron de par en par. Beltrán entró con su aura de poder indiscutible. Todos los presentes se levantaron en señal de respeto. Beltrán caminó despacio hasta situarse junto a la silla vacía e hizo un gesto para que se sentaran. Buenos días. Hoy es un día crucial para este holding. Como ya se les informó, voy a designar a la persona que tomará el timón de las operaciones, que dirigirá nuestra estrategia de mercado y que se encargará de purgar toda la podredumbre que se ha estado escondiendo en estos despachos, anunció Beltrán, con su voz de barítono rebotando en los cristales. Sus ojos se clavaron un instante en Pelayo, provocando que a éste le diera un vuelco el corazón. No me andaré con rodeos. Demos la bienvenida a su nueva directora general. Adelante. Beltrán tendió la mano hacia la puerta. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada. El rítmico repiqueteo de unos tacones sobre el mármol resonó con una cadencia firme y arrolladora. Una figura cruzó el umbral, desprendiendo una elegancia letal y una autoridad innegable. Pelayo se inclinó hacia adelante para ver quién era su nueva superiora. Pero cuando la figura se paró bajo los focos de la sala, a Pelayo se le cortó la respiración de golpe. Abrió los ojos desmesuradamente. Su tez bronceada perdió todo el color, volviéndose más pálida que la cal. Se quedó rígido como una tabla, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. La mujer que caminaba hacia la cabecera para sentarse junto a Beltrán era Leocadia.
Un silencio sepulcral, espeso y asfixiante, se adueñó de la sala de juntas. Ni un solo murmullo, ni un leve carraspeo. Las respiraciones de los directivos parecían haberse detenido. Todas las miradas escudriñaban a Leocadia mientras ella bordeaba la mesa de caoba con suma elegancia. Pelayo seguía petrificado en su silla. Tenía la mandíbula encajada y la boca ligeramente abierta, en estado de shock absoluto. Su cerebro rechazaba procesar la escena. La mujer a la que había humillado la noche anterior, a la que había tratado como a una chacha durante años, era ahora la máxima autoridad operativa de la empresa. Zoraida, sentada a pocos metros de él, experimentó una reacción idéntica. Su rostro se tensó, y sus manos se aferraron al borde de la mesa hasta que se le blanquearon los nudillos. Recordó sus crueles palabras hacia Leocadia en la fiesta. El pánico se apoderó de sus entrañas al comprender que la mujer a la que había insultado ahora tenía el poder absoluto para fulminar su carrera. Beltrán esbozó una imperceptible sonrisa al notar las reacciones, deleitándose especialmente con el semblante cadavérico de Pelayo. Retiró la silla presidencial y le hizo un gesto a Leocadia para que tomara asiento. Cuando ella se acomodó y barrió la sala con su mirada, Beltrán tomó la palabra. Les presento a doña Leocadia. Desde este mismo instante, ella es la directora general al mando de todas las operaciones corporativas y la estrategia de expansión. Su palabra es mi palabra. Quien se oponga a ella, se estará enfrentando directamente a mí. Todo suyo, Leocadia. Esta sala le pertenece, afirmó Beltrán antes de retirarse hacia un asiento de observador en la esquina, cediéndole el protagonismo absoluto. Leocadia asintió cortésmente hacia él, y luego fijó la vista en los asistentes. Su mirada era penetrante y majestuosa, sin un ápice de inseguridad. Tocó un panel táctil en su mesa, y de inmediato, la enorme pantalla del fondo iluminó la sala con gráficos financieros, balances y proyecciones de mercado detalladas. Pelayo tragó en seco. Era el proyecto Alborán al completo, el mismo documento que le había granjeado su ascenso. Buenos días. No soy partidaria de los discursos vacíos, así que iremos directamente al grano. Este grupo está a punto de ejecutar un plan estratégico de máxima prioridad bautizado como Proyecto Alborán. He auditado todos los informes y he hallado numerosas anomalías que debemos esclarecer hoy mismo, comenzó Leocadia, proyectando su voz con firmeza para dominar el espacio. Apretó un botón y apareció en pantalla una compleja tabla de costes. Luego giró la cabeza para mirar directamente a Pelayo, por cuya frente ya resbalaban gotas de sudor frío. Don Pelayo, usted es el responsable máximo de este proyecto. ¿Podría ilustrar al Consejo sobre el algoritmo que utilizó para calcular el margen de beneficio neto del tercer trimestre? Observando la página 40, existe una proyección de ingresos que resulta matemáticamente inverosímil si la cruzamos con los costes de importación de materias primas desde Andalucía. Tiene usted la palabra, lo desafió Leocadia, dándole la oportunidad de ahorcarse con su propia soga. Todos los rostros se giraron hacia Pelayo. Tragó saliva ruidosamente. Le temblaban las manos debajo de la mesa. Recordaba vagamente la página 40, pero no tenía ni puñetera idea de dónde salían aquellos números, pues había sido Leocadia quien los había calculado de madrugada. Intentó ponerse en pie, forzando una sonrisa patética. Respecto a esas cifras, tenemos que mirar la perspectiva global. El mercado ibérico es muy volátil en la actualidad y mi equipo confía plenamente en que, con una campaña de marketing agresiva, alcanzaremos ese objetivo. Es una cuestión de fe en nuestras sinergias comerciales, balbuceó Pelayo, recurriendo a su repertorio habitual de palabrería corporativa vacía. Leocadia sonrió con frialdad. Pulsó el mando de nuevo, revelando un desglose presupuestario que ella misma había alterado sutilmente antes de entregarle el borrador tiempo atrás. La fe no paga las nóminas ni a los proveedores, Pelayo. Usted justifica esa cifra basándose en campañas de marketing. Sin embargo, en la página 50, usted mismo aprueba un recorte del 30% en la partida presupuestaria de publicidad. ¿Cómo pretende disparar las ventas cercenando su principal vía de promoción? Su respuesta deja en evidencia que no comprende ni una sola línea de lo que usted mismo ha afirmado. Usted no tiene capacidad para dirigir esto, dictaminó Leocadia, desnudando la profunda ignorancia de su marido ante la élite de la compañía. Un murmullo reprobatorio recorrió la mesa. Los altos cargos empezaban a cuestionar la fachada de perfección que Pelayo había mantenido. Él se quedó sin argumentos y se dejó caer en la silla, con las orejas rojas de la inmensa vergüenza que sentía. Estaba siendo pisoteado frente a los mismos colegas que se habían reído de Leocadia. Al ver a Pelayo acorralado y humillado, Zoraida se levantó bruscamente. Su ciega devoción por él nubló su raciocinio. Señaló a Leocadia con el dedo índice, temblando de ira. No le hagan caso.
Ella es solo un ama de casa sin estudios que no sabe nada de finanzas. Seguro que ha manipulado los archivos para hundir a Pelayo por un despecho personal. Él es el directivo más brillante que ha pisado este edificio. Tú no tienes ningún derecho a sentarte en ese sillón y darnos lecciones, chilló Zoraida, con una voz estridente que lastimó los oídos de todos. Varios consejeros se removieron incómodos ante tal falta de disciplina. Pero Leocadia no mostró enfado ni indignación. Se reclinó plácidamente en su butaca, cruzó las manos y miró a Zoraida con profunda compasión. Me alegra enormemente que haya decidido intervenir, Zoraida. Da la casualidad de que tengo material adicional que la incumbe de forma muy directa. No necesito juzgarlos por despecho. La cruda realidad se encargará de juzgarlos a ambos, replicó Leocadia. Sacó un pequeño lápiz de memoria USB del bolsillo de su chaqueta, lo conectó al puerto de la mesa y ejecutó un archivo de audio. La pantalla se volvió negra y mostró las ondas de un espectrómetro de sonido. Al segundo siguiente, una grabación increíblemente nítida inundó la sala de juntas. ¿Qué hay de la cartera de clientes de la zona Levante, Zoraida? ¿Has volcado ya los datos? La voz inconfundible de Pelayo sonó por los altavoces. Todo en orden. Nuestros competidores catalanes han aceptado pagarnos el triple de nuestro bonus anual. Si les pasamos el archivo encriptado esta misma noche, aquí no se darán cuenta del robo hasta el trimestre que viene. Nos vamos a forrar, Pelayo. La respuesta de Zoraida resumaba avaricia. La grabación continuó, exponiendo con todo lujo de detalles su trama de espionaje industrial con una corporación rival en Cataluña. La sala estalló en indignación. Los directivos que antes guardaban silencio, ahora golpeaban la mesa y gritaban enfurecidos. No daban crédito a que dos personas de su círculo de confianza fueran delincuentes que estaban vendiendo la empresa al mejor postor. Aquellas pruebas eran el fruto del implacable espionaje corporativo ordenado por Beltrán y entregado a Leocadia la noche anterior. El rostro de Zoraida perdió todo el color. Su valentía se desvaneció. Retrocedió varios pasos y las piernas le fallaron, cayendo de rodillas sobre el frío suelo. Rompió a llorar a mares, arrastrándose hacia la mesa, implorando clemencia a los consejeros, al saber que su vida profesional estaba acabada y que los juzgados penales la esperaban. Por su parte, Pelayo seguía anclado a la silla. Tenía la vista perdida en el escritorio. Asimiló, con un nudo en el estómago, que había sufrido una derrota absoluta. No tenía dónde esconderse. Leocadia no solo había aniquilado su orgullo, sino que había destrozado su vida entera, sin compasión, frente a las personas que más respetaba en el mundo. La pesadilla de Pelayo acababa de entrar en su fase más oscura. El pandemonium estalló en la sala en cuanto la grabación llegó a su fin. Los miembros del consejo, antes circunspectos, se cruzaban miradas cargadas de furia y decepción. Los murmullos iniciales se convirtieron en recriminaciones a gritos dirigidas contra Pelayo y Zoraida. Robar secretos comerciales y venderlos a la competencia constituía un delito de espionaje industrial gravísimo que no tolerarían jamás. Aquella traición no solo suponía un descalabro financiero, sino una puñalada a la confianza corporativa forjada durante décadas. Varios ejecutivos golpearon los expedientes contra la mesa, exigiendo que ambos traidores fueran entregados a la Policía Nacional esa misma mañana. El clima solemne del Consejo se había transmutado en la tensa atmósfera de un tribunal de la Inquisición. En medio del caos, Zoraida seguía postrada en el suelo, sacudida por violentos sollozos. Las lágrimas le arruinaban el maquillaje del que tanto había alardeado. Se arrastró hacia las sillas de los directores, juntando las palmas de las manos en un ruego desesperado. Sabía perfectamente que su nombre entraría en la lista negra de todas las empresas de España. Rogaba a gritos que no interpusieran una querella criminal contra ella, intentando echarle toda la culpa a Pelayo, argumentando que él la había coaccionado y engañado con falsas promesas. Pero nadie se apiadó de sus llantos, mucho menos Leocadia, que la observaba con la frialdad de un témpano de hielo. Mientras tanto, Pelayo seguía clavado en el asiento, desprovisto de todo raciocinio. El sudor empapaba la cara camisa a medida que llevaba puesta. Sus ojos desorbitados recorrían la sala, topándose únicamente con gestos de asco y desprecio. Al cruzarse de nuevo con los ojos de Leocadia, Pelayo cayó en la cuenta de algo. La mujer de sólidos principios que presidía la mesa tenía en su poder las riendas de su destino penal. Sabía que no tenía escapatoria frente a las pruebas de audio. Tenía que recurrir a otra estrategia, al chantaje emocional más rastrero que pudiera maquinar para ablandar el corazón de su todavía esposa. Se levantó despacio. Esbozó una mueca patética y miró a Leocadia con los ojos húmedos, asumiendo el papel del marido descarriado que busca la redención. Leocadia, escúchame un segundo. Por favor, escucha. A tu marido suplicó Pelayo con una voz ronca y lastimera, fingiendo aflicción. La sala se fue silenciando lentamente al escuchar su intervención. Reconozco que he cometido errores gravísimos.
pero te ruego que recuerdes nuestros buenos momentos. Acuérdate de cómo luchamos juntos al principio de casarnos. Y, sobre todo, te imploro que pienses en mi madre. Mi madre te adora, Leocadia. Siempre ha dicho que eres la nuera perfecta. Tú sabes que tiene problemas de corazón. Si se entera de que voy a acabar en la cárcel de Soto del Real por una denuncia tuya, su corazón no lo resistirá. ¿Serías capaz de mandar a la tumba a mi pobre madre encerrando a su único hijo entre rejas? Te lo suplico por ella. Retira esos cargos y déjame marchar sin hacer más ruido. Pelayo había esgrimido el nombre de su madre como último salvavidas. Era plenamente consciente de la profunda devoción cristiana de Leocadia, de su inmenso respeto por los ancianos y de lo cariñosa que había sido siempre con su suegra. Confiaba ciegamente en que el chantaje de la salud de su madre quebraría su determinación. Sin embargo, sus esperanzas se desintegraron en una fracción de segundo. El rostro de Leocadia no experimentó la más mínima alteración. No hubo ni rastro de duda, ni compasión, y mucho menos temor. Leocadia se levantó de la butaca, apoyó ambas manos sobre la mesa y fulminó a Pelayo con la mirada más dura que había exhibido hasta el momento. No te atrevas jamás a usar el nombre de tu madre para encubrir tus crímenes. Pelayo siseó Leocadia, con un tono bajo pero que retumbó como una amenaza por todos los rincones. Tu madre siempre estuvo orgullosa de ti. Creía que eras un hombre de provecho, pero la verdad es que eres un miserable que hace daño a los demás. Has traicionado a tu empresa, has traficado con datos ajenos, has estafado a tus colegas, y tú solito has dinamitado nuestro matrimonio. Tu madre sufrirá muchísimo más al descubrir que el hijo por el que tanto se sacrificó es un ratero de cuello blanco y un cobarde redomado que se esconde bajo sus faldas cuando lo pillan. Yo me encargaré de que a ella no le falte de nada y reciba la mejor atención médica en las clínicas privadas de Madrid, pero también me aseguraré de que tú pagues por tus delitos ante la justicia. La ley seguirá su curso y se te acabaron las vías de escape. El veredicto de Leocadia trituró la poca arrogancia que le quedaba a Pelayo. Los directivos asintieron unánimemente ante la contundencia de la nueva directora general. En su esquina, Beltrán sonrió levemente, inundado de orgullo al presenciar el temple de acero de la mujer a la que había respaldado. Leocadia dirigió entonces su mirada al jefe de seguridad que aguardaba junto a la puerta y le ordenó que retuvieran a Pelayo y a Zoraida en una sala adyacente hasta que las patrullas de la Policía Nacional llegaran para proceder a su detención formal por espionaje industrial. Pelayo forcejeó en vano cuando dos corpulentos vigilantes lo agarraron por los brazos. Gritó el nombre de Leocadia, vomitando improperios y jurando venganza. Pero su fuerza era ridícula comparada con la de los escoltas. Finalmente, lo arrastraron a rastras hacia la salida junto a Zoraida. La Junta Extraordinaria concluyó con el respaldo unánime a la dirección de Leocadia y la orden de limpiar la empresa de cualquier colaborador de la facción de Pelayo. Una vez finalizada la reunión, Leocadia decidió quedarse en su nuevo despacho presidencial hasta altas horas de la noche. Tenía que revisar decenas de archivadores de la administración anterior para certificar que no existieran más brechas de seguridad. Beltrán se había ofrecido a quedarse con ella, pero Leocadia le aseguró que podía manejarlo sola y le sugirió que se marchara a descansar a su residencia. Leocadia se sumergió de lleno en los documentos en su espacioso despacho acristalado de la última planta. El reloj de pared marcaba las 10 de la noche. Casi toda la plantilla había abandonado el edificio, sumiendo a la torre en un profundo silencio. Mientras tanto, en una sala de espera de la planta baja, Pelayo, aprovechando un despiste monumental de los guardias de seguridad que estaban coordinando el furgón con los agentes policiales, había logrado zafarse. Su mente estaba nublada por la desesperación. Sabía a ciencia cierta que la única evidencia condenatoria del robo de datos residía en el lápiz de memoria USB que Leocadia guardaba celosamente. Si lograba apoderarse del pendrive y destruirlo, la fiscalía tendría serios problemas para sostener la acusación. Usando una tarjeta de acceso maestro que aún no habían dado de baja, Pelayo se coló por las escaleras de emergencia y comenzó a subir hacia la última planta. Conocía la distribución del edificio a la perfección. Al llegar al pasillo de la dirección, se dirigió raudo al cuadro eléctrico principal. Movido por la adrenalina, bajó el interruptor general de un manotazo. Dentro del despacho, Leocadia se sobresaltó cuando la oscuridad la engulló repentinamente. El ordenador se apagó y las luces se esfumaron. El silencio se volvió opresivo. Creyendo que era un simple corte de luz, encendió la linterna de su teléfono móvil para iluminar la mesa, pero un instante después, el vello de los brazos se le erizó. Desde el largo pasillo exterior, le llegó el eco de unas pisadas pesadas que se aproximaban despacio. A los pasos le siguió el sonido de una risa lúgubre que rebotaba contra las paredes, una risa que le resultaba familiar y terrorífica. Era Pelayo.
El repiqueteo de los zapatos contra el mármol se acercaba cada vez más, sonando como un presagio letal en las entrañas de la torre de oficinas vacía. Leocadia se quedó quieta tras la mesa de caoba. Su corazón iba a 1000 por hora, pero luchó ferozmente por contener el pánico. Sabía que su marido era mezquino, pero nunca imaginó que tendría las agallas de asaltarla físicamente allí mismo. A tientas en la penumbra, localizó el pequeño pendrive y lo ocultó cerrando el puño con fuerza. Protegería aquella prueba a toda costa. La puerta de madera noble se abrió de un golpe brutal. La inmensa silueta de un hombre tapó la escasa luz de la luna que se filtraba por los inmensos ventanales. Entró jadeando con fiereza. La escasa luminosidad dejó entrever el rostro desencajado y salvaje de Pelayo. Sus ojos inyectados en sangre clavaron la vista en ella. ¿Te creías que habías ganado, Leocadia? Su voz rasgó el silencio, grave y preñada de odio. ¿Te creías que podías destrozar mi carrera y luego sentarte tan pancha en este sillón? Te equivocaste. No sabes de lo que soy capaz. Ella enderezó la espalda, negándose en rotundo a mostrar flaqueza ante su maltratador. Le devolvió una mirada imperturbable. Sé que estoy frente a un cobarde que ha fracasado en sus propios planes. Entrégate, Pelayo. La seguridad del edificio ya sabrá que te has fugado. Solo estás cavando tu propia tumba judicial al subir aquí. Pelayo soltó una carcajada lúgubre. Avanzó, rodeando la enorme mesa de despacho en un intento de acorralarla. Esos inútiles de abajo no me pillarán hasta que consiga lo que he venido a buscar. Dame ese dichoso pendrive ahora mismo. Es la única prueba que tienen para empapelarme. Dámelo y desapareceré de tu vista para siempre. Si te niegas, te juro que esta será tu última noche en la empresa. No te lo voy a dar jamás, replicó Leocadia, retrocediendo un paso para ganar distancia frente al hombre perturbado. Vas a pagar por todo el daño que has causado. Y no hablo solo del mío, sino de la estafa millonaria al holding. Vas a pudrirte en la cárcel, Pelayo. La rotunda negativa desató la furia irracional del ejecutivo. Perdió los estribos por completo. Con un movimiento brusco, se abalanzó sobre ella, intentando agarrar la mano donde custodiaba la prueba. Leocadia se apartó de un salto, intentando zafarse, pero la desesperación le otorgaba a él una fuerza brutal. Consiguió atraparle la muñeca y apretó con tanta saña que ella hizo una mueca de dolor. «¡Suéltame, miserable!», gritó Leocadia, tirando hacia atrás con todas sus fuerzas. «Suelta el maldito pendrive, cabezota, siempre amargándome la vida», rugió él, a punto de retorcerle el brazo para obligarla a abrir la mano. Pero un segundo antes de que lograra su cometido, las luces de emergencia y los fluorescentes del techo se encendieron de golpe, inundando el despacho de una luz cegadora. El fogonazo repentino obligó a Pelayo a entornar los ojos y a relajar ligeramente su agarre. Al unísono, un estruendo de pasos pesados al galope atronó el pasillo. «Quieto ahí, Pelayo. Quítale tus sucias manos de encima». Una voz atronadora y autoritaria estalló desde el umbral. Era Beltrán, enfundado en su abrigo oscuro, desprendiendo una cólera devastadora. Justo detrás de él, varios agentes de la Policía Nacional con sus uniformes reglamentarios irrumpían en tromba, con las manos listas para intervenir. Beltrán no se detuvo. Recorrió el despacho a zancadas largas, agarró a Pelayo por las solapas de la chaqueta con una fuerza inaudita y lo lanzó por los aires contra la pared. Se colocó de inmediato como un escudo humano delante de Leocadia. Al girar un instante el rostro para comprobar el estado de la mujer, su ira se transformó en un intenso alivio al ver que ella no estaba herida de gravedad. Los policías nacionales se abalanzaron sobre Pelayo, que gemía en el suelo. Dos agentes le retorcieron los brazos hacia la espalda y le colocaron los grilletes, bloqueando cualquier amago de resistencia. Pelayo se revolvió como un animal herido, con la mejilla aplastada contra el suelo de mármol. Gritaba enloquecido, incapaz de asimilar su fracaso absoluto. «No tenéis derecho. Ese dinero es mío. Me deben esos 3 millones», vociferaba fuera de sí, cegado por la codicia y el delirio. Ante el alboroto, un inspector de la Policía Nacional dio un paso al frente. Extrajo de su chaqueta un mandamiento judicial debidamente sellado por un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla y se lo puso ante los ojos al detenido. El inspector le miró con severidad absoluta. «Pelayo, escuche atentamente. Queda usted detenido bajo la acusación de 3 graves delitos. Primero, un delito continuado de revelación de secretos de empresa y espionaje industrial. Segundo, estafa agravada. Y tercero, robo con violencia e intimidación en grado de tentativa que acaba de presenciar esta patrulla», recitó el inspector con profesionalidad y contundencia. Señaló el documento. «En cuanto a su reclamación dineraria, le informo de que este escrito es una orden de embargo preventivo de bienes. Al haber infringido deliberadamente las cláusulas del aval societario
y haber incurrido en dolo contra la empresa, el juez ha ordenado que la agencia tributaria incaute sus cuentas. Su chalet, su coche y su saldo bancario quedan embargados desde este minuto para satisfacer la penalización millonaria que se le reclama. Se acaba de quedar usted en la indigencia, don Pelayo. Pelayo dejó de pelear. Su mirada se quedó vacía, fijada en el escudo oficial del documento. Aquellas palabras lo demolieron como una bola de demolición. Su patrimonio arrebatado, su brillante futuro hecho añicos, y el panorama de pasar años a la sombra con una deuda monstruosa a sus espaldas. Todo su cuerpo se aflojó. Había perdido la energía para gritar. Toda su enfermiza presunción se esfumó. Los agentes tiraron de él y lo sacaron a rastras. Al pasar frente a Leocadia y Beltrán, hundió la barbilla en el pecho, sin atreverse a cruzar la mirada con la esposa a la que había pisoteado y subastado en público. Ahora ella permanecía erguida presenciando su hundimiento. Leocadia lo vio alejarse sin derramar una sola lágrima. Se había hecho justicia, y aquella noche interminable culminó con una inmensa paz en su alma. La sala de la Audiencia Provincial de Madrid desprendía un ambiente glacial y repleto de solemnidad. Las miradas de los presentes diseccionaban al hombre que ocupaba el banquillo de los acusados. Pelayo vestía ropa deportiva desgastada. Su rostro estaba ojeroso, y había perdido varios kilos desde que entró en prisión preventiva. De la altanería que tanto le caracterizaba, no quedaban ni las raspas. Era el día de la lectura del fallo judicial por los gravísimos delitos de espionaje corporativo y fraude. El magistrado presidente presidía la sala en lo alto del estrado, a punto de hacer trizas lo poco que quedaba del futuro de Pelayo. El mutismo imperaba mientras el juez relataba los hechos probados, las transferencias de datos clandestinas a Cataluña y los audios incriminatorios aportados por la acusación particular de Beltrán. Cada frase del magistrado era una estocada letal. La defensa de Pelayo, asignada por el turno de oficio, no había podido rebatir un expediente tan sólido. En otro banquillo, a escasa distancia, Zoraida lloraba sin consuelo. La que fuera aliada incondicional en las burlas contra Leocadia, ahora fulminaba a Pelayo con una mirada cargada de rencor. En su turno de última palabra, Zoraida lo señaló ante el tribunal como el cerebro de la trama, alegando haber sido manipulada y coaccionada por él. Aquella deslealtad terminó de hundir psicológicamente a Pelayo, confirmándole que sus aduladores solo habían amado su chequera y su cargo directivo. En su ruina, todos lo repudiaban como a un apestado. El clímax llegó cuando el magistrado pronunció el fallo condenatorio. La voz del juez resonó severa, condenando a Pelayo a la pena de 15 años de reclusión en el Centro Penitenciario Madrid 5, en Soto del Real, por los delitos de estafa agravada y revelación de secretos de empresa. El mazo del tribunal golpeó la madera. Aquel golpe sepultó cualquier esperanza. Pelayo se desmoronó en la silla de madera, siendo una sombra del hombre que fue. Pero el castigo penal palidecía ante el fallo civil. El magistrado ratificó el embargo preventivo definitivo de todo su patrimonio por parte de la justicia española para cubrir la indemnización del contrato fraudulento. Su lujoso chalet, su vehículo de alta gama y todos sus fondos quedaban confiscados. El supuesto futuro millonario era oficialmente un insolvente con una deuda inasumible de por vida. Días después del juicio penal, Pelayo tuvo que afrontar el último y más doloroso trance en los juzgados de familia situados en la calle Francisco Gervás. Custodiado por agentes de la Guardia Civil y esposado, fue conducido a la vista de su divorcio contencioso interpuesto por Leocadia. Entró arrastrando los pies. Allí le aguardaba Leocadia, serena, enfundada en un traje sastre sobrio, con un exquisito pañuelo de encaje. Al cuello, emanaba una paz infinita, en contraposición al estado lastimoso del presidiario. Al iniciar la vista preliminar, la jueza formuló la pregunta rutinaria sobre si existía posibilidad de avenencia entre las partes. Pelayo vio allí un asidero a la desesperada. Se dejó caer de rodillas y se postró a escasos centímetros de los pies de Leocadia. El escolta hizo amago de intervenir, pero ella levantó levemente la mano para detenerle, permitiendo que Pelayo prosiguiera. Alzó el rostro empapado en lágrimas, arrojando su dignidad por la borda ante su expareja. Leocadia. Por favor, te lo pido. Dame una segunda oportunidad. Retira esto. Ya sé que he cometido aberraciones imperdonables, pero no me tires a la basura. No tengo a nadie más en el mundo. Me lo han quitado todo. Los amigos me evitan y me esperan 15 años en Soto del Real. Si tú me dejas, la vida ya no tiene sentido. Piensa en el corazón de mi pobre madre. Le dolerá en el alma que este matrimonio acabe así. Perdóname, mi amor, te lo suplico, gimoteaba Pelayo con voz gangosa. Sus patéticos lamentos rebotaban en el pequeño juzgado, pero resbalaban por la coraza de Leocadia. Lo escrutó con una mirada analítica, glacial.
vacía de cualquier atisbo de pena. La empatía que un día le profesó murió bajo los focos de aquella gala madrileña. Dejó que gimoteara un rato para que probase en sus propias carnes la humillación. Una vez que los sollozos de Pelayo menguaron ligeramente, Leocadia se inclinó hacia adelante. Acercó los labios al oído de su exmarido, cerciorándose de que nadie más escuchara lo que iba a decir. La jueza y los guardias observaban la escena con expectación. Leocadia cogió aire, y con una suavidad letal y despaciosa, le susurró una frase lapidaria, una frase que le perforó los tímpanos y el raciocinio. Los ojos de Pelayo se desorbitaron como si acabara de ver al mismísimo demonio. El aire no le llegaba a los pulmones. El pulso se le aceleró de forma antinatural ante la mezcla de bochorno y hundimiento definitivo. Empezó a temblar convulsivamente. Quiso articular palabra, pero la voz no le salía. Un segundo después, el mundo le dio vueltas. La conciencia lo abandonó por completo, y se desplomó de bruces contra las baldosas del tribunal. Los agentes acudieron presurosos a socorrer al reo desmayado, mientras Leocadia recobraba su postura erguida en la silla, imperturbable, dejando que la magistrada dictaminara la sentencia de divorcio para siempre. La frase que le murmuró Leocadia aquel día siguió martilleando el cerebro de Pelayo incesantemente. Incluso un año después, se había convertido en un castigo eterno que consumía su salud mental. Me subastaste por 10 euros, pero hoy yo ni siquiera estoy dispuesta a comprarte por un céntimo de euro. Aquel dardo envenenado fue el golpe de gracia que le reveló su auténtico valor, inferior al del polvo. Pasó un año desde aquel juicio. Pelayo sufría el duro rigor de la vida carcelaria. Se despertaba de madrugada en su celda, se vestía con el chándal del economato y realizaba los trabajos de limpieza impuestos en el módulo. El ejecutivo engreído de la Castellana ahora se pasaba las horas fregando los inodoros comunitarios de Soto del Real. El olor penetrante a desinfectante industrial y a humedad era su nuevo perfume de diseño. Los demás internos, conocedores del motivo por el que un pez gordo de las finanzas había caído en desgracia, lo machacaban sin piedad. Aquella misma tarde, un par de presos voluminosos habían volcado a propósito su cubo de fregar, exigiéndole a carcajadas que lo limpiara todo otra vez. Él tragaba quina y agachaba la cabeza, con las lágrimas asomando. Su orgullo había sido triturado. De noche, tumbado en el fino colchón de espuma, miraba el techo con la mirada extraviada. El arrepentimiento quemaba sus entrañas eternamente, pagando el precio justo de su abyecta traición. Mientras Pelayo se marchitaba, la estrella de Leocadia fulguraba como nunca. Bajo su batuta directiva, la rentabilidad corporativa de Beltrán pulverizó todos los récords anteriores. Su perspicacia, su ética de trabajo inquebrantable y su liderazgo inspiraron una lealtad absoluta entre los accionistas y empleados. Era un referente femenino indiscutible en los círculos financieros de España. En el ámbito personal, el holding le había asignado de manera vitalicia la propiedad de la mansión en La Moraleja como gratificación por el hito empresarial conseguido. La residencia presumía de unos frondosos jardines y fuentes murmurantes bajo la sombra de los robles. Una tarde primaveral, Leocadia disfrutaba en la balconada de la suave brisa. Admiraba las cumbres nevadas de la Sierra de Guadarrama en la distancia. Se sentía profundamente en paz, sin pesadas mochilas emocionales a la espalda. La justicia, finalmente, había restablecido el equilibrio. Mientras se deleitaba con el crepúsculo sobre Madrid, escuchó unos pasos conocidos acercándose por el ventanal trasero. Al girarse, halló a Beltrán, vestido de forma casual pero igual de seductor que siempre. El trato cotidiano de este último año había cimentado entre ellos una conexión inquebrantable y un respeto mutuo extraordinario. Ya no lo veía únicamente como a su jefe, sino como a su mayor confidente, su protector y su socio vital. Beltrán se aproximó, apoyando los antebrazos en la barandilla de hierro forjado y contemplando los colores anaranjados del horizonte junto a ella. Un silencio cómplice los envolvió. Entonces, él se giró hacia ella, mirándola a los ojos con una mezcla de profunda admiración y ternura. La frontera entre lo laboral y lo íntimo se había desdibujado por completo. Hace un año contemplé a una mujer excepcional siendo despreciada públicamente. Y esta tarde estoy mirando a esa misma mujer en la cima del mundo, guiando el destino de cientos de personas con una brillantez asombrosa, dijo Beltrán con un tono muy cálido. Leocadia le dedicó una sonrisa llena de gratitud. Todo esto habría sido imposible sin la confianza y la mano que me tendió aquella espantosa noche. Usted me abrió la puerta para reencontrar el coraje que creía extinto. Él negó levemente con la cabeza. Tomó con suavidad las manos de la mujer y se las acarició. Yo no te di ningún coraje, Leocadia. Esa fuerza vital habitó siempre en tu interior. Mi único mérito fue apartar la venda de los ojos de los demás para que apreciaran tu grandeza. Pero hay un cabo suelto de aquella noche aciaga que quiero atar hoy mismo.
Ella frunció ligeramente el ceño, intrigada, notando cómo su corazón se aceleraba ante la gravedad en la mirada de él. En el palacio de Cibeles vociferé que quería comprarte. Obviamente, era un ardid para destrozar al miserable de tu marido. Pero hoy, en tu propia casa, frente al cielo de Madrid y sin nadie que nos juzgue, deseo rectificar mis palabras, prosiguió Beltrán, profundizando el timbre de su voz. Retrocedió medio paso, sin soltarle las manos, y clavó sus ojos en los de la directiva. No entré en tu vida para comprarte, Leocadia. Tu honorabilidad, tu inteligencia y tu integridad moral son de un valor incalculable. Ni todo el oro del Banco de España bastaría para igualar tu inmensa valía. Entré en tu vida para venerarte, protegerte y caminar a tu lado. ¿Te casarías conmigo para que construyamos juntos un nuevo destino? Planteó Beltrán, declarando sus puras intenciones sin ápice de duda. Los ojos de Leocadia brillaron humedecidos al escuchar una propuesta formulada desde el respeto más absoluto y la admiración sincera. Un abismo separaba este momento de su sombrío pasado. Tejido a base de humillaciones, esta proposición florecía de la equidad, el cariño incondicional y la verdadera devoción matrimonial. Una inmensa quietud espiritual anidó en su pecho. El padecimiento de antaño parecía ahora el mero peaje hacia este enorme regocijo. Le sostuvo la mirada a Beltrán, asintiendo lentamente mientras una radiante sonrisa se dibujaba en sus labios. Sí, acepto, contestó Leocadia con una voz dulce y firme. Aquellas palabras supusieron el broche de oro para su trayectoria vital. La mujer que había sido tratada como despojo e intentaron malvender frente a la élite madrileña, ahora abrazaba el amor verdadero junto a un hombre que sí honraba su existencia. El triunfo le pertenecía a ella, en cuerpo y alma, mientras que el doloroso pretérito se pudría en una celda de la sierra madrileña, pagando su merecida penitencia penitenciaria. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el desenlace de este relato. Ojalá la narración de hoy les haya entretenido, brindado alguna enseñanza y recordado que las acciones siempre traen consecuencias. Si han disfrutado de la historia, no olviden hacer clic en el botón de me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las próximas historias del canal Secretos de Pareja. Hasta pronto.